¿De dónde son mi oráculo los que utilicé? O sea, está bien decir no, tía, está bien decir no. Hola a todas, bienvenida de nuevo o bienvenida si eres nueva por aquí. Espero que estés teniendo un buen inicio de junio. El mío está siendo raro, no sé cómo expresarlo la verdad, pero no tengo nada concreto planeado, no tengo nada que deciros de buah, se va a venir, pero siento que van a pasar cosas. No sé qué, no sé cuándo, pero lo noto y también estoy aprendiendo a estar bien con eso, a no saber qué va a pasar, ir poco a poco, ir día a día, escuchándome, dándome permiso para no tenerlo todo controlado. Obviamente tengo mis altibajos, como todas, pero creo que está bien este momento, así que coge tu cafecito, tu matcha, tu bebida de confianza y vamos a pasar un rato juntas. Espero que te guste mucho el vídeo. Bueno chicas, tengo aquí el desayuno, que me he hecho unas French toast proteicas y me he hecho un café porque se supone que este vlog empezaba ayer. ¿Qué pasa? Que aquí la penca, porque es que no hay otra palabra. El martes se levantó con un zumbido en la oreja derecha sobre todo, en la izquierda también un poquito, pero en la derecha sobre todo heavy, que estuve el día como mareada, con dolores de cabeza. Me hice una infusión por la noche. Ayer dormí un total de 3 horas. Me fui a dormir, conseguí dormir a las 4 de la mañana y a las 7 estaba despierta otra vez. Fui al médico y digo, es que un tapón no puede ser, porque es que yo la verdad que me suelo lavar las orejas bastante. Y digo, es que no lo entiendo. Fui al médico 3 veces. La primera fui para que me digan que no había hora hasta las 9:30. La segunda fui para que me digan que no es un tapón y que me mandan a otro médico a las 12. Y la tercera, el médico me dijo que efectivamente no es un tapón, solo que la brillante idea que tuve el lunes de ponerme el spray de limpiar las orejas por la tarde-noche, y yo, las que me seguís de hace tiempo, os lo enseñé y de hecho subí un TikTok, los loops, los earplugs que se llaman, para dormir. Yo solo tengo los de dormir, no he probado ninguno más, me los compré y porque es que yo escucho absolutamente todo, escucho la cocina cuando alguien se levanta, cualquier cosa, y no duermo, porque si por la noche yo me voy a dormir antes y hay alguien en casa que está despierto y hace ruidos, no duermo. Entonces, claro, ayer que dormí 3 horas no me los puse por miedo a ver si es el tapón que me ha hecho algo. Claro, no dormí una puta mierda. La cosa es que, claro, mi brillante idea de limpiarme las orejas y luego ponerme los tapones para irme a dormir, pues la combinación como que no está muy bien, porque claro, representa que eso
va bajando poco a poco. Normalmente yo lo hago por la mañana. Ese día, no sé por qué, lo hice por la noche. Entonces dices, es lógico, Aina. Lo sé. Es lógico, sí. ¿Me pedís una explicación por qué lo hice? No lo sé. No, como que mi mente no pensó en eso. Entonces, bueno, aquí estamos. Estoy aún con un zumbido que flipas. A veces me voy mareando, me va dando dolores de cabeza. Pero bueno, en plan, me estoy tomando antibióticos. Así que, por ese aspecto, bien. Y por ese motivo, tengo un café. Porque sí, hoy he dormido, pero claro, recuperar eso va a tardar. Entonces vais a estar unos días conmigo. Como visteis en anteriores vlogs, he avanzado y ya he terminado las nuevas plantillas para mi estudio. Y ahora estoy modificando la página web porque estoy añadiendo unos servicios. Quiero especificar qué tienes en cada servicio. Un poco facilitar la experiencia y que sea todo más cómodo tanto para mí como para el cliente. Entonces mi objetivo hoy, la verdad, es intentar terminar la web porque ya está bastante avanzada. Pero bueno, quiero intentar terminarla. También os digo, estoy en Lútea. Entonces, bueno, todo esto entre lo de la oreja y tal, poco a poco, porque cuando hablo me rebota mucho. Entonces, bueno, también hoy intentaré terminar el vídeo de YouTube, que es muy guay ese vídeo, que cuando suba este ya estará subido, así que os lo voy a dejar por aquí, que es lo que yo hago en los rituales de luna llena. Me gustó mucho haceros vlogs más brujiles y la verdad que me hace mucha ilusión que os haya gustado, porque es una cosa que es eso, como os comenté en el blog, no me voy a repetir, quiero mostrar más porque es mi esencia, la verdad, es mi parte más yo y quiero mostrarosla. Tanto mañana como el sábado tenemos planazos, tía, así que vais a venir conmigo. Si no se gira nada, en principio estos son planazos. Y bueno, ahora me pondré a trabajar, pero primero quiero hablaros un poco de que me ha pasado una cosa entre ayer y hoy. Estos meses han sido mucho de conocer cosas, o sea, de conocer situaciones en las que vale que yo no soy conflictiva y no quiero poner conflicto, pero luego pienso, tío, los límites hay que pasar por ese conflicto porque al final te va a alterar a ti y me va a afectar a mí. Entonces, estoy aprendiendo, gracias a Mary también os digo, pero estoy aprendiendo a poner fucking límites. Hace poco hice un proyecto, ayer me contactó una chica, simplemente, tías, poner límites, porque a mí que me venga una posible clienta y que yo le diga, mi funcionamiento es este, y no me pare de justificar y de cambiar y de yo creo que deberías tal, yo creo que tal, yo creo que no sé qué, se acabó, no voy a trabajar contigo, o sea, me la pela. Porque si tú me estás contratando a mí, contratas mis servicios y mi forma de funcionar. Si no te gusta, no me contrates, porque ya directamente ya me iba a hacer una reunión que no voy a cobrar de esa reunión. El diseño no es solo el logo final o el branding final, no, es que hay investigación detrás, hay estrategia, hay plantillas que se hacen, hay las reuniones que se hacen, son horas de trabajo. Que me pidan mi número de teléfono para hacer una reunión en llamada en WhatsApp porque creen que es la mejor forma que va a funcionar, me la pela lo que tú creas. Sinceramente, con perdón, me la puto pela. Porque es mi trabajo y yo considero que eso es una parte privada. Y dar el WhatsApp en estas cosas, te pueden hablar gente a las 8 de la noche un domingo o un sábado y no me apetece, por mi salud mental y por horario de trabajo. O sea, no, si mi forma de trabajar es esta, es esta. Y ese tipo de personas no valoran el trabajo de alguien o, no sé, sentirme juzgada por mi forma de trabajar. No me mola porque obviamente no soy perfecta y no digo que lo que yo haga es lo perfectísimo del mundo, pero es la forma que a mí me funciona en mi trabajo y como yo creo que mejor va en contacto cliente-diseñador. Quiero que con el cliente haya algo cercano, pero no nos pasemos. Así que nada, esto es una señal para que pongáis límites en vuestra vida. Pongáis límites y las cosas que sabéis que no os van a ir bien y hay que poner límites, haced. De verdad, hacedlo. A mí me cuesta muchísimo y me ha costado muchísimo. Pero es que luego pienso, el dolor de cabeza que yo me he ahorrado ahora mismo es increíble. De hecho, me he sentido bien, en plan. O sea, está bien decir no, tía, está bien decir no. Es bien, es correcto. Si a ti te va a perjudicar, está correcto. Porque al final te haces daño a ti misma. Dicho esto, me voy a poner a trabajar. Estoy preparando los guiones del contenido del siguiente mes porque aquí una no sabe hablar literalmente.
como que siempre repito mucho las cosas y siempre me va muy bien tener como un guión para tener como los 4 puntos o 4 cositas que quiero decir. Ya me ha pasado que antes no lo hacía y tardaba mucho, mucho rato en grabar porque me trabo, me lío y no. Entonces prefiero tener como un guión para hablar. Entonces estoy preparando los guiones del mes, que es lo que menos me gusta hacer, la verdad. A mí es lo que me gusta grabar y editar, pero bueno, es una parte importante. Entonces, bueno, ya hace el lunes empecé ya con los guiones, pero me faltaban como la otra mitad y estoy en ello. Así que voy a terminar ahora con esto y ya luego seguiré con la web. No sé si es el cansancio de no haber dormido, el agobio de las orejas, glútea, es como que está todo junto. Me costando un montón tanto concentrarme como trabajar. Entonces me lo voy a tomar con calma, o sea, tampoco voy a estar a full. Si hoy no termino la web no pasa nada porque es que al final va a ser contraproducente. Y aparte me noto nerviosa. O sea, noto que estoy más nerviosa. Aceite esencial de lavanda para relajarme y ahora un poquito de palo santo. Porque la verdad que no sé por qué me relaja mucho ver telenovela. O sea, iré viendo un poco cómo voy. Si hoy, por ejemplo, me dedico la tarde solo para mí, pues me dedico solo para mí. Pero es que me está gustando mucho. O sea, llevo un matcha y un café y estoy reventada que me iría a dormir ya. No sé hacer siestas, así que tampoco me agobiaría en la cama. No quiero estar en la cama. Entonces, bueno, me lo voy a tomar con calma. Sin prisa, pero sin pausas. Y tampoco es eso. Mi objetivo es terminarlo. ¿Que en condiciones más normales llegaría? Pues sí. ¿Que ahora mismo mi cuerpo no tiene tanta energía para lograrlo? También. ¿Que está bien? Sí. Así que bueno, vamos a ello. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Podemos apreciar? Hostia, tú. Oye, ¿qué pasa? Vale, chicas, estoy en la cama estirada mientras estoy editando porque estoy como mareadita. De hecho, estaba editando en el escritorio, pero me empezó a marear y digo, vale, quedo grabando en la cama. Mira en los comentarios. He dejado a lo mejor para el final lo que me hace más ilusión.
apuntando en mi libro de sombras el tarot, pero la parte de la corte. No estudiar, pero tener claro un poco la corte porque me lía muchísimo el rey y la reina en cada corte. Porque algunos son muy parecidos y no me termina. Entonces lo quiero mirar bien y me lo estoy apuntando qué me está diciendo esa imagen. Y luego sí que estoy viendo un vídeo de YouTube en el que explican un poco, súper poco, el significado de las cartas, porque sí que hay que tener un poco de idea de dónde tira esa carta. Entonces me estoy apuntando, me he apuntado, ayer me apunté ayer o antes de ayer, las espadas, y ahora me estoy apuntando los bastos. El caballero creo que es el que más fácil veo porque la carta como que te lo ves muy claro. Me preguntasteis en el anterior vídeo que os dijera de dónde son mi oráculo, los que utilicé. El que uso siempre ahora, aunque hay uno que me lo tiene mucha gente pero que me encanta, es el de la bruja verde. Quiero ese oráculo, es precioso, me parece precioso. El que siempre uso porque me encanta, que de hecho cuando me compre el de la bruja verde, porque lo voy a coger en algún momento, lo voy a mezclar, o sea, voy a utilizar dos oráculos, porque el que siempre uso es este de aquí, que es el oráculo 1441, que este me gusta mucho porque siempre pregunto que qué mensaje tiene el universo para mí en ese día en concreto. Me utilizaría uno, mensaje general, y luego como a veces qué mensaje tienen, porque yo veo mucho números espejo y tal, y es como que es precioso, o sea, me encanta. Luego tengo este que me lo regaló mi tía hace 2 años, creo, que es el de la lunología, que es el que utilicé para la luna llena, el anterior vídeo. Este es el que suelo utilizar siempre en las fases de la luna, porque al final es como que no tengo más conexión y tal. Es el que uso. Y luego tengo este que ya no lo uso, pero lo guardo porque me da mucha ternura, que es el primero que tuve en mi vida con 12 años, que me lo regaló mi tía. Y lo he usado tanto porque yo me acuerdo que lo utilizaba en casa sin que a veces tiraba las cartas y si alguien venía las guardaba corriendo porque no quería que vieran que este me estaba tirando las cartas. O sea, imaginar el punto. Las he sacado alguna vez en directo, en Twitch, están muy tocadas por aquí. Me encanta leer las cartas. Es que yo me recuerda cuando era pequeña, tío. Es este de aquí y no sé, me encanta mucho. Pero están muy tocaditas por aquí, pero es que ya os digo, o sea, las usaba un montón de pequeña. Un montón. Entonces, tema tarot. Ah, bueno, tengo este oráculo. Lo único que lo estoy vendiendo en Vinted porque no lo uso. Que es de Witch Casket. Se me va a tomar por culo. Es de Witch Casket, que es una tienda que me encanta, que tiene cajitas de suscripción. Y me llegó en una cajita de suscripción. Y son como... Bueno, es que se me va a caer, pero son como un oráculo más pequeñito. Y las cartas son como de ataúd. Que no es muy de mi rollo. Bueno, por eso las estoy vendiendo básicamente. Pero son muy guapadas, o sea, por dentro las ilustraciones son guapísimas. Solo que no conecto tanto, entonces lo vendo. Tema tarot, el primero que me compré, que fue en Madrid, cuando fui a Madrid hace 2 años, el de Cereal Visions, que me parece una chulada. Lo único que a mí, por ejemplo, la contraportada no es que me encante. No sé, me gustó muchísimo el tema del dorado y tal. Entonces, mi novio, el año pasado, me regaló el mismo, o sea, el de Cereal, pero la versión Luna, que es la que ahora estoy utilizando, porque me parece preciosa. Porque la parte de atrás, lo habréis visto en el vídeo de la semana pasada, la parte de atrás es como así astrológica, y ya sabéis que yo soy astrológica y astronómica, yo soy una amante de tanto la astrología como la astronomía, en plan, yo las estrellas, el universo, o sea, God. Y en esta versión, no es dorado, es como holográfico, y la parte de atrás es como un azul así de noche, astronómico con lunas. Es que me encanta. Literalmente es lo mismo, sí que cambian algunas cartas. Aquí ponen más a gente negra, que allí no. Es como que se ve que la gente se quejó porque en ese tarot solo salía gente blanca. Y aquí ponen gente negra. Mira, la emperatriz, o sea, una fucking diosa. Y me encanta, es mi favorito hasta ahora. Y luego el gato místico me regaló porque sabía que estaba aprendiendo y me envió el tarot este, que es el que ahora uso diario, porque es el original y creo que es el mejor
para empezar a, bueno, para ir aprendiendo, sobre todo por las ilustraciones, porque en función del tarot que utilices, las ilustraciones cambian, que eso lo he notado mucho con este, porque hay muchas ilustraciones que cambian y en la simbología a veces es importante para interpretar una carta. Una vez tú ya tienes el tranquillo, digamos, ya da igual. Esa sería mi colección hasta ahora. No es que tenga muchísimo, pero bueno. Chicas, vamos a prepararnos. Nos vamos a ir a Barcelona con mi amiga Laura. Os comenté que me gustaría ir a un mercado antiguo, pues para ver si encontraba frascos como el que me pillé por Vinted, pues para investigar. Hablando con Laura, le dije, buah, tía, es que yo quiero ir a un mercado antiguo. Y me dice, yo también. Y yo, ¿cuándo y dónde nos vemos? Que quedamos hoy, aparte de ir a ver librerías y seguramente ir a alguna cafetería a tomar café. O sea, es un planazo de la hostia. Tengo muchas ganas. Algún par de frascos más pues para agua de lluvia o de tormenta. O también me apetecía hacer agua de rosas. Para la carita, ya tú sabes. A ver si algo me llama. Pero bueno, que puede ser que no encuentre nada. Puede ser perfectamente. Pero no pasa nada. Me he estrenado el top que os comenté en vlogs pasados. Yo creo que me gusta. La cosa no sé si me voy a morir de calor. Ahora volveré a calcular porque no sé si calculo bien, pero sumando los días de otro día, sin contar los meses siguientes, la semana siguiente. Toda la cera en el fucking dedo.